Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar hoy para hablar del tema de Arauca, de la situación de orden público, de los videos conocidos en las últimas horas que le dieron la vuelta al país. Algunas personas que se encontraban allí entrenando, por ejemplo, en un gimnasio, y que en ese momento se da el ataque, el hostigamiento del Ejército de Liberación Nacional, del ELN. Ahí estamos viendo esos videos. A la estación de policía allí en Fortul, en Arauca. Por supuesto, una situación difícil que queremos analizar en este momento por lo que se vive en Arauca. Y tenemos a dos expertos en la materia, además autoridades. Willington Rodríguez es el gobernador de Arauca y también Laura Bonilla es la subdirectora de Fundación Paz y Reconciliación Pares, una de las personas que más sabe en temas del conflicto con el ELN. Primero, gobernador, gracias por acompañarnos. Buenas noches en Sala de Prensa. Pablo, buenas noches, un saludo especial para usted, un saludo para Laura y un saludo para todos los televidentes. Subdirectora Laura, bienvenida a Sala de Prensa, gracias por estar con nosotros. Pablo, muchas gracias por invitarnos y gobernador, también nuestra solidaridad con el departamento. Nuestra solidaridad, empecemos hablando con el gobernador y dándole contexto a todos nuestros usuarios, a las personas que siguen Sala de Prensa como siempre todas las noches. Gobernador, ¿qué fue lo que pasó ayer? Estaban las personas en este gimnasio, estaban allí en Fortul y empieza este hostigamiento. ¿Cuál fue la situación? Pablo, pues, lo que sucedió, de acuerdo a la información que se venía manejando en los consejos de seguridad y con las autoridades, con ocasión históricamente en el departamento a los cumpleaños del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional, en los 5 de julio, siempre se presentan hechos en los cuales el Ejército de Liberación Nacional, pues, conmemora esta fecha. Esa información se tenía de que posiblemente se podía hostigar algunas estaciones de policía o bases militares, y por eso las autoridades, especialmente el ejército y la policía, se encontraban en esa alerta. Lo que vimos es la cotidianidad de la gente. Por ejemplo, lo que se vio en el gimnasio, la gente estaba en sus actividades cotidianas. Desafortunadamente, en ese momento se registra el hostigamiento a la estación de policía del municipio de Fortul, y en momentos previos también había habido un atentado con algunos patucos improvisados en una base militar en el municipio de Tame. Afortunadamente no hubo ni víctimas mortales, ni lesionados o víctimas lesionadas en nuestro territorio, solo algunos daños materiales. La información que nos brinda el comandante del departamento de policía es que los uniformados en la estación de policía repelaron estos ataques, y eso permitió que los que se encontraban atacando pues se replegaran. Es desafortunado este hecho, que lamentablemente empaña, que pone el nombre del departamento de Arauca a sonar en medios nacionales, desafortunadamente por hechos de violencia, pero que queremos recalcar que no es la cotidianidad del territorio, que los araucanos de bien somos muchos más, y que no queremos que por estos hechos de sangre se revictimice el departamento de Arauca y se estigmaticen a los araucanos. Gobernador, usted lo mencionaba, claro, como las personas están haciendo una actividad normal allí en el gimnasio, estamos los habitantes normales allí en Fortul. ¿Qué pasa? Estos videos se conocen rápidamente por esa fuerza con la que entra este hostigamiento, por esa fuerza con la que entra este ataque del ELN, y sin duda generan mucha preocupación entre la ciudadanía en general y entre todos los habitantes del territorio, además a portas de que iniciara ese cese del fuego con el ELN, con el que ya vamos a hablar con la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Gobernador, ¿es normal este tipo de hechos? Me decía usted que no es tan típico, pero ¿por qué las personas de Arauca se tienen que enfrentar a semejante situación? Mire, la confrontación armada por la que ha pasado el departamento de Arauca durante más de 60 años, siempre la hemos rechazado. Desafortunadamente en el territorio, por ser un departamento con una extensión rural demasiado extensa, por tener un cordón de frontera bastante amplio, pues esto ha permitido que la presencia de estos grupos al margen de la ley, porque allí tienen presencia disidencias de las FARC y Ejército de Liberación Nacional, pues genera este tipo de situaciones. Máxime cuando desde el año pasado, porque Arauca ha sido noticia por ello, la confrontación entre los dos grupos, entre disidencia de las FARC y Ejército de Liberación Nacional, pues ha acrecentado, y esto ha permitido que
desafortunadamente el departamento ponga en las estadísticas, en las cifras, un número considerable de muertes a raíz de estas confrontaciones. Siempre como autoridades hemos pedido a estos grupos y a los actores armados en el departamento que se mantenga al margen a la población civil de estas confrontaciones, porque son los que más sufren. Ustedes y el país lo ha visto en esos videos, porque no solamente el hecho de que las balas no lleguen a todas las familias, no quiere decir que no estemos afectados. Claro que estamos afectados porque a todos nos da miedo. Todos sentimos ese miedo y ese miedo, pues desafortunadamente, genera zozobra, genera preocupación en todos los habitantes del territorio. Es por eso que nosotros como autoridades administrativas y políticas le pedimos al gobierno nacional que avance de manera acelerada en esos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, porque nosotros sí creemos que a través de esos diálogos podemos bajar esas confrontaciones que hoy tanto daño le hacen al departamento de Arauca, no solamente daño en términos de aumentar las cifras, que de hecho ese simple hecho ya es preocupante y ya es de alarmarnos, de homicidios y de muertes que tenga el departamento de Arauca, sino también de la estigmatización con la que se ve al departamento de Arauca, porque hoy en el interior del país y en otras regiones del país se ve el departamento de Arauca como un departamento violento, cuando la realidad no es esa. Quienes habitamos en el departamento nos resistimos a que no somos violentos. Tenemos grandes potencialidades que desafortunadamente lo único que se muestra a través de distintos medios nacionales es hechos como estos, pero las potencialidades y las bondades que tiene el territorio no. Entonces, por eso es mucho más el daño que este tipo de confrontación, que la presencia de estos grupos al margen de la ley en el territorio le hacen a nuestro departamento, y por eso nuestra voz de protesta, primero, el rechazo de esas acciones violentas, el rechazo que en medio de esas acciones violentas de los actores armados quede la población civil, pero también el rechazo a la estigmatización a la que se expone nuestro territorio. Bueno, muy bien, vamos a vincular entonces a Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, porque ya lo ha mencionado el gobernador, todo este tema que también es noticia nacional y es el cese del fuego con el ELN, y empiezo preguntándole, ¿cuál es la verdadera intención de este grupo guerrillero? ¿Cuál es esa intención que ellos tienen? Laura, bienvenida. Bueno, Pablo, muchas gracias. Pues la pregunta es una pregunta que todos los colombianos y las colombianas tenemos que hacerle al grupo. Es decir, hay muchas maneras de mostrar las intenciones, qué es lo que creo que está pasando y lo que está pasando en estos días, que el ELN trata de hacerse más grande, más visible, y por eso incrementa el número de acciones armadas casi que para inflar. Es como cuando hay ofertas en un supermercado, ¿no? Se infla el precio antes de la caída. Esperemos que eso sea posible. O sea, el asunto es que ya una vez firmado el cese al fuego, y con, digamos, los mecanismos de verificación instalados que empiezan el 3 de agosto, no ahorita, o sea, ahorita empieza el cese al fuego, pero el 3 de agosto empieza ya el cese de hostilidades general. Eso es importante diferenciarlo. Se supone que con estos dos mecanismos lo que se va a proveer es un alivio humanitario. O sea, que las regiones que están siendo más afectadas, y el gobernador tiene toda la razón, en el departamento de Arauca hay especial afectación de la violencia en muchas zonas, especialmente en las zonas de frontera, en los municipios de Tame, de Saravena, de Fortul, donde ocurrieron estos hechos. Se espera que esto desescale la violencia a nivel general y que ese desescalamiento pueda dar las condiciones para que la participación sea posible. Claro, Laura, pero hemos visto a lo largo de la historia un grupo guerrillero, el ELN, que ha incumplido, que ha secuestrado, que ha seguido cometiendo este tipo de actos a pesar de posibles diálogos, de posibles conversaciones con el gobierno nacional. Quisiéramos saber o entender un poquito, y le entiendo perfectamente lo que usted me dice, aumentan los ataques, aumentan los hostigamientos, se inflan un poco para el inicio justamente de este cese, eso lo entendemos, pero ¿será que sí hay una intención verdadera de un grupo guerrillero que tantos años ha engañado al país? Pues mire, yo le cuento una cosa que hemos aprendido de procesos de paz en el mundo. Eh, digamos que los grupos también cambian dentro de los procesos de paz. Cuando tú armas un proceso, ingresa un tipo de grupo y puede salir un tipo de grupo muy distinto. Lo que casi siempre sucede es que ya cuando hay un inicio formal de las negociaciones, caen las acciones de violencia en la medida en que las negociaciones avanzan. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora y por qué no estamos viendo los colombianos y las colombianas esto de una forma tan tangible? Porque, digamos, eso ocurre como en las guerras clásicas o en las guerras de guerrillas clásicas, tradicionales, digamos, que eran muy comunes hasta los años 90.
en este tipo de guerras de hoy en día, que son guerras de baja intensidad, o sea, uno las siente muy altas, pero son guerras de baja intensidad, la confrontación no es del ELN permanentemente retando al Estado, es una confrontación por el control territorial. Y en esa, digamos, en esa configuración de la violencia, las acciones que hace el ELN para conservar ese control territorial son distintas a las que hacían anteriormente buscando confrontar con el Estado. Entonces hay menos combates, pero hay más cercamiento de comunidades, hay más restricciones al acceso de las poblaciones a bienes, servicios e incluso a la atención humanitaria. Sobre eso hemos tenido varios registros y yo creo que es momento de que hagamos énfasis sobre ese comportamiento. Entonces, en estos procesos toda la sociedad se ve involucrada, nos vemos involucrados desde sociedad civil, que de alguna manera hacemos la función de verificación ciudadana y de incidencia para que esta negociación sí salga bien, y tienes toda la razón. En el pasado las negociaciones con el ELN han tenido diferentes sabotajes de parte y parte. O sea, si cogemos los 9 procesos o intentos de diálogo de paz, en algunos casos ha habido sabotaje por parte del Estado, en otros casos ha habido sabotaje por parte de la guerrilla y en un par de casos ha habido autosabotaje, digamos, de grupos al interior de la guerrilla que no estaban de acuerdo con estos procesos de paz. Eso ha pasado, digamos, con el ELN, con las FARC, con muchos grupos. El asunto en el que quisiera que nos enfocáramos es qué tenemos que hacer como sociedad para que hoy este proceso sea distinto. Lo primero es desescalar violencia ya. Y en eso sí tenemos que ser muy fuertes en general desde todos los sectores de la sociedad en exigir a los grupos armados ilegales, como las guerrillas, como las disidencias, como cualquier otro tipo de grupo, que la violencia contra la sociedad civil y la violencia contra la población ya no va a ser permitida, digamos, a nivel social. Eso crea cierta presión que ayuda en la mesa, digamos, también a que el grupo se comprometa con el desescalamiento. O sea, mi primer mensaje es hacia el ELN, no, digamos, la sociedad colombiana no está dispuesta a permitir ese tipo de atentados y ese tipo de acciones donde las personas civiles pueden verse afectadas. Y necesitamos recuperar fuertemente el principio de distinción, porque si bien es cierto que el ELN atacó un puesto de policía, pues el principio de distinción que hace parte del derecho internacional humanitario diría que tendrían que considerar la presencia de civiles cercanos para no hacer daño. Bueno, volvamos entonces a hablar con el gobernador para analizar un poquito esos temas del cese del fuego en un departamento, el de Arauca, que es una de las zonas críticas, zonas rojas, zonas difíciles para el país. Gobernador, ¿con qué ojos ven ustedes este inicio del cese del fuego? ¿Creen que esto va a traer algo de beneficio para ustedes, para los habitantes, para las personas que están en Arauca, en Fortul, en diferentes regiones tan afectadas por esta guerrilla? Cualquier mecanismo que a través del diálogo permita desescalar la confrontación y sobre todo silenciar los fusiles es bienvenido, porque quienes hemos vivido en carne propia tantos años de violencia, pues anhelamos simplemente la paz. Ya en el departamento de Arauca, en gobiernos anteriores, se ha probado que a través del aumento de pie de fuerza, es decir, a través de la confrontación militar, no se han logrado disminuir las acciones violentas en el territorio. Es por eso que hemos anhelado y le apostamos a que esos diálogos de paz que se están dando con el Ejército de Liberación Nacional, pues permitan avanzar en ese propósito. Hoy ya se ha firmado un acuerdo para poder llegar a desescalar la violencia a través de un cese al fuego. Pedimos que ese cese al fuego se pueda verificar de manera plena y que eso permita, como lo dice Laura, desescalar esa confrontación en el territorio, que al final es lo que anhelamos. Ese es el mayor anhelo de los araucanos. Y que también ese cese al fuego vaya ligado a un cese de hostilidades, es decir, que la población civil se quede al margen de todo ese tipo de confrontación entre los actores armados. Ese es nuestro mayor anhelo. Esa es nuestra mayor petición que le hacemos al gobierno nacional, es decir, que no disminuya sus esfuerzos para que ese propósito de alcanzar la paz a través del diálogo pues sea una realidad, porque Arauca, que ha vivido tantos años de violencia, pues de verdad que lo necesita, y consideramos que es el mejor mecanismo. Mire, en Arauca tenemos muchas potencialidades. Qué bueno fuera que Arauca no fuera noticia solamente por hechos como estos, que no son constantes en nuestro territorio, pero que desafortunadamente cada vez que salimos a un medio nacional de comunicación como noticia, salimos es por acciones violentas. No salimos por los más de 700.000 litros de leche que producimos diarios, no salimos por los más de 1.200.000 cabezas de ganado
que nos ubica entre los 10 departamentos más productores de ganado del país. No salimos porque somos el segundo departamento más productor de plátanos del país. No salimos porque nos hemos ganado en 2 ocasiones el primer puesto a nivel mundial como el mejor chocolate del mundo. No, salimos cada vez que hay una confrontación armada y desafortunadamente estos hechos son los que no queremos que se sigan presentando en nuestro territorio y por eso sí le apostamos a que a través del diálogo, la conversación, indistintamente de que sean malos acuerdos, nos permitan desescalar las acciones violentas que sufrimos los araucanos. Gobernador, con base en eso que usted me está diciendo, pongámonos una cita. Lo invito este sábado a las 3 de la tarde para que hablemos de todas esas cosas bonitas que tiene Arauca, de las producciones, de las cosas buenas que está haciendo el departamento. Lo invito el próximo sábado a las 3 de la tarde vía Zoom para que hablemos de esos aspectos positivos, ¿le parece? Desde ya acepto su invitación y se la extiendo. Venga al departamento de Arauca, vamos y le mostramos las potencialidades que tenemos en el territorio. Mire, somos más de 300.000 habitantes que a diario luchamos por producir cosas importantes, por alimentar el país a través de la productividad. Arauca no es petrolera, la vocación nuestra no es petrolera, es una vocación agropecuaria, agroindustrial, turística, que queremos mostrársela a Colombia y al mundo y decirles que Arauca sí es un encanto, un paraíso multicultural que nos permite anhelar esa paz que tanto requiere nuestro territorio. Entonces lo invito también a que recorramos el departamento, a que mostremos esas potencialidades que tiene nuestro territorio y que a través de los medios de comunicación no solamente mostremos esos hechos violentos que desafortunadamente empañan, sino que mostremos las verdaderas potencialidades que tenemos los araucanos y que somos los araucanos. Pero por supuesto que sí, las cámaras de Noticias Caracol, de Caracol Ahora, muy abiertas a ver esas cosas positivas. Volvamos con Laura. Laura, hay un tema que me parece fundamental que tratemos y es cómo llega el ELN a este cese del fuego. Más allá de eso que acabamos de hablar, de que se inflan un poco, de que cometen estos ataques, ¿cómo está en este momento el ELN en materia de organización, en materia de fuerza en el país entero? Bueno, lo que es verdad es que el ELN sí ha llevado un crecimiento fuerte en el país, pero no es, digamos, ese crecimiento empezó en el 2016 y digamos que, ¿cómo te lo pongo? ¿Cómo se lo pongo a la audiencia para que me entienda? Es un crecimiento que empezó desde el 2016, no como consecuencia del proceso como en las FARC, sino consecuencia del abandono de la implementación del proceso de paz con las FARC. ¿A qué hago referencia? Digamos, las FARC se retira de unos territorios y en medio de la negociación, digamos, que se hace con el gobierno nacional, el gobierno se había comprometido a llenar ese vacío que dejaban las FARC en términos de autoridad, en términos de presencia militar, pero también, digamos, en términos de un paquete de, digamos, básico de servicios. Esa parte se retrasó tanto, digamos que a la fecha el cumplimiento del acuerdo es casi que del 20 y pico por ciento, según el último informe del Instituto Kroc, digamos, en la mayoría de las variables que estaban contando. Entonces, al haberse retrasado eso, al no llegar quien legítimamente tenía que ejercer el monopolio de la fuerza y el control territorial, pues finalmente lo que hace es dejar un espacio abierto donde otros grupos armados, incluyendo al ELN, digamos, van tomando paso a paso esos espacios. Más se van generando otro tipo de grupos, van naciendo otro tipo de grupos y esos grupos empiezan también a entrar en confrontación con el ELN en muchas zonas por el control territorial y es lo que estamos pasando. Entonces el ELN tiene una presencia histórica en Arauca. El gobernador me corrige, ha estado ahí hace muchos años. Está el efecto frontera que hace que en Arauca y en Catatumbo pues sea mucho más complicado que en otras partes del país hacer control territorial, digamos, y presencia de la fuerza pública permanente. Y también está en el Chocó, donde está en confrontación, en una alta confrontación con la fuerza pública y también está haciendo presencia en Nariño. Sí es muy común de parte del ELN y de parte de otros grupos armados, pero más como de los grupos de tipo guerrilla, que cuando se sientan en una mesa de paz traten de verse un poco más grandes de lo que son para tratar de presionar y negociar con mucha más fuerza. Entonces, desde que el ELN retomó los diálogos, digamos que pone más banderas, hace ese tipo de acciones que aparentan, digamos, ser mucho más grande de lo que realmente es. Pero hoy, digamos, los focos donde está la presencia del ELN es Arauca, es el Chocó, una parte del Chocó, también hacia abajo, hacia el Bajo San Juan, medio y Bajo San Juan, y pues digamos en norte Santander, en Catatumbo y en unas zonas de Nariño también. Y también en Buenaventura, una situación particular, Laura. Sí,
en Buenaventura, el tema con Buenaventura es muy específico y muy importante tenerlo en cuenta, porque es la otra zona, digamos, donde hemos visto recientemente que la ruptura de la tregua entre chotas y espartanos y los retrasos en implementar, digamos, con fuerza las mesas de negociación, pues produjeron la ruptura de la tregua, pero también veníamos advirtiendo desde la Fundación Pares hace por lo menos 3 o 4 meses que la situación de presión en Buenaventura Rural, que es donde tenemos registrada presencia del ELN, pues iba a ocasionar que esa ollita de presión que era Buenaventura Urbana empezara a crecer y crecer y crecer hasta que finalmente estalló y pues ha estallado de la peor manera. Bueno, pues muy bien, ahí está entonces la situación. Con esto vamos llegando entonces al final de este programa de Sala de Prensa, preocupados por la situación en Arauca, pero esperanzados de que el cese del fuego y que las acciones que se están tomando y que el trabajo de las autoridades sirvan para que dejemos de ver estos videos tan impresionantes que ayer, por supuesto que confundieron a más de uno y que también generaron zozobra. Al gobernador de Arauca, gracias por este espacio aquí esta noche en Sala de Prensa. A ustedes, muchísimas gracias por permitirnos, pues, desde las autoridades territoriales, mostrarles al Colombia y al mundo lo que somos en el departamento de Arauca. Lamentamos estos hechos que se presentan. Hoy precisamente estamos aquí en Bogotá con una agenda importante con el alto gobierno nacional, con el Ministerio de Agricultura, con Invías, con el Ministerio de Transporte, con la Agencia Nacional de Gestión, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, buscando soluciones en inversión social que nos permitan superar difícil situación que tenemos en materia de ola invernal, en materia de productividad en el departamento de Arauca, pero que solamente a través de esa inversión social que podemos avanzar en la construcción de la tan anhelada paz que requiere nuestro departamento. Muchas gracias. Que así sea esa anhelada paz. Laura, gracias por acompañarnos, gracias a Pares, a la Fundación Paz y Reconciliación, por ese trabajo tan riguroso, tan juicioso que hacen todos los días en búsqueda también de cifras y de situaciones que retraten un poco el conflicto en el que vivimos en Colombia. Gracias por acompañarnos. Pablo, gracias a ustedes porque finalmente nuestra incidencia también hace parte de, digamos, de la relación que tenemos con los medios de comunicación y a quienes les agradecemos también el trabajo. Solo una cosa para la audiencia y es que entendemos perfectamente la frustración. No es fácil, no es fácil enfrentarnos a estos videos y estos hechos, pero estamos firmemente convencidos de que la paz es posible y que como sociedad tenemos que hacerla posible y pues, gobernador, nuevamente ratificarle nuestra disposición a apoyar el proceso en Arauca en lo que nosotros podamos hacer. Bueno, muy bien. Con esto llegamos al final de Sala de Prensa y está entonces la invitación. Un dato para cerrar este programa. Recordemos que van más de 1000 familias alejándonos del tema Arauca y retomando lo último que le preguntamos a Laura. Buenaventura, van más de 1000 familias desplazadas en Buenaventura también por este tema, por la violencia que esperamos que acabe pronto en nuestro país. Esto fue Sala de Prensa, soy Pablo Arango Robledo. Continúen con nuestra programación.